Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Bienvenidos, un gusto estar de vuelta con ustedes tras suspender nuestras emisiones martes, miércoles, jueves y viernes debido a una serie de precauciones de seguridad y logística que debimos implementar por las circunstancias particulares en que desarrollamos este programa, entre ellas, como es evidente, la imposibilidad de hacerlo en vivo por el riesgo en que se pone especialmente el personal que trabaja, trabajando y saliendo hacia sus domicilios a esas horas. Si se restablece después de algún tiempo la normalidad, consideraremos la opción de hacerlo así. Son muy pocas las desventajas de grabarlo primero, el mismo día, pero sin duda la integridad del personal es más importante. Es primera vez que en 48 años de periodismo me toca cubrir un estado de guerra interno en este país. Un conflicto armado interno, para ser más específico, y para muchos de ustedes les tomará seguramente como novedad. En medio de eso, necesitamos seguir y crecer. De eso vamos a hablar esta noche con Eduardo Reynoso, estratega en comunicación y conducta humana, especialista en neuromarketing, con Carlos de Tomaso, constitucionalista, Mónica Heller, empresaria, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Edison Romo, coronel, experto en inteligencia y seguridad, y Ana Galarza, asambleísta. Por las circunstancias particulares tiene que trasladarse en este momento de viaje, quizá al final del programa alcancemos. Entonces, gracias a Dios, estamos con ustedes de vuelta. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Como es usual, nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. De paso, gracias por la enorme acogida que han dado estos dos medios digitales míos, desde que ahí también se emite Veraz. En cableras convencionales estamos por Extreme TV Cable, canal 15, que es Vito TVO, o 709, señal en alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En todas esas cableras y las demás salimos gracias a RTU, por DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio es 101.3 FM, Radio Centro, Candela 89.3 FM con K en Manaví, La Bonita, el centro del país en Riobamba, también 89.3 FM, y Radio Única 94.5 FM en Quito. Le voy a solicitar a mis invitados para comenzar una primera impresión general de ellos sobre la situación por la que pasamos. Doctor Carlos de Tomaso. Pues buenas tardes. Estamos pasando una declaratoria oficial de conflicto interno que implica reconocer que el Estado fracasó con los medios ordinarios para el manejo de la situación de seguridad. Ni siquiera con el estado de excepción a nivel de conmoción fue lo suficiente. El Estado fracasó, fue necesario escalar al nivel máximo, que es la declaratoria de un conflicto interno, que conlleva una serie de consecuencias a nivel del derecho interno y del derecho internacional, que las comentaremos a lo largo del programa.
Mónica Heller, bienvenida. Desde su perspectiva de empresaria y dirigente gremial como presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, igual, su primera impresión de esto. Es un momento inédito donde estamos conjugando el miedo y la esperanza. Eduardo Reynoso, su primera impresión. El único camino fue la guerra ya inició. Y aquí cada una de las personas que nos están viendo tiene que escoger de qué bando están. No hay espacio para los grises, hay un comandante en jefe y yo creo que hay que apoyarlo. Coronel Edison Romo, su visión. Pienso que la mejor decisión que se pudo tomar fue justamente decretar el conflicto armado interno. El escenario que vive el país es complejo, complicado. Pienso que es la mejor opción. Bien, establecidas esas premisas, empecemos a desarrollar el tema. Bienvenida, Lorena Ochoa. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gusto estar de vuelta tras un necesario receso. Y más aún al ver cómo el presidente Noboa ha levantado la unidad y la esperanza en este país tras anuncios como este en FM Mundo. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Salvo pocos casos, algunos críticos y otros perfeccionistas, ese respaldo que ha pedido el presidente se está dando. Pero sobre el estado de excepción, doctor de Tomás, usted como constitucionalista, hay quienes anticipaban que era la misma medida ineficaz de Guillermo Lasso hasta que al día siguiente se emitió el decreto 111 declarando conflicto armado interno, pero reconociendo a los grupos que se combatían, al enemigo, a los terroristas, el estatus de beligerante por el contexto en que lo pusieron. ¿Eso es un error? ¿Debe mantenerse? ¿Es irrelevante? Es una discusión compleja porque efectivamente en el momento que los reconoces como grupos beligerantes puedes activar algunas medidas de protección que contiene el derecho internacional humanitario. Ese es el contra, pero el pro en cambio es mucho más grande porque te permite pues afrontar de otra manera la situación que venía haciéndose, no con el simple estado de excepción bajo conmoción. En este estado, que es una de las causales de la Constitución ecuatoriana, es el conflicto armado, le permite al presidente hacer uso de todas las herramientas constitucionales, pero además le permite activar toda una serie de cadena de convenios internacionales que también son importantes, la posibilidad de cooperación internacional. El mando cambia, porque hasta cuando hemos visto los estados de excepción de Guillermo Lasso, era un estado de excepción donde la policía comandaba las operaciones en acompañamiento con las Fuerzas Armadas. Hoy en día tenemos a las Fuerzas Armadas dirigiendo las operaciones con acompañamiento de la policía, y ese cambio parece un juego de palabras, pero es importantísimo y muy diferente. ¿No quitaría usted lo de beligerantes por ahora? Si tú estudias la doctrina, especialmente la colombiana, que ha tenido tanta experiencia en esto, tú vas a ver que Álvaro Uribe se manejaba con mucho cuidado en los términos de conflicto armado, beligerancia o terrorismo. Yo pienso que por ahora ya está hecho así, tampoco es algo que inhabilita a realizar las operaciones que es, sino, por ejemplo, Carlos,
los prisioneros por ejemplo, que se los capture, van a tener que igual recibir tratos humanitarios, que estoy seguro que el presidente Noboa igual iba a tener tratos humanitarios, como darles debido proceso, etcétera. Entonces, creo que ese contra que se le ha visto al documento es muy pequeño versus lo bueno que puede tener la toma de la decisión, que además necesitó mucho coraje, que ningún otro de los presidentes que venían atrás lo hizo. Le preguntamos el otro día a Henry Buchanan por qué no lo hicieron. Decían que ellos verían que era una especie de decisiones en escalada. Para mí una decisión tarde, pero oportuna. Coincido. ¿Y saben qué? Hay quienes reclamaban, ya, recojan a los capos. ¿Dónde están? ¿Por qué cogen a los menores? ¿Saben cuánto tiempo le tomó a México y Colombia eso? Y quieren que aquí se haga en una semana. 1. 2. ¿Por qué no desalojan las cárceles? Recuperen las cárceles. Lo que queremos es otra masacre. Se lo ha hecho hasta ahora sin masacre. 3. ¿Por qué maltratan a algunos de los que los detienen? ¿Eso es lo más trascendente para ustedes? ¿Dónde estaban sus voces cuando mataron a los 4 niños en el sur de Guayaquil? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no reclamaron entonces estado de conmoción interna, conflicto armado? Porque eran 4 niños pobres, ¿verdad? Pero después de que ocurrió algo mediático, todo el mundo estaba de acuerdo con el asunto. De paso, la intervención de la policía ahí fue quirúrgicamente perfecta, porque sabía que lidiaba con inexpertos a quienes podía someter con la sola verbalización. ¿Van a seguir? ¿Saben lo que el mundo le está diciendo a Israel? Rechazándolo. ¿Y saben lo que hace Israel? Lo que debe. Porque ya una vez dejaron solo a ese pueblo y lo extinguieron casi. Las normas de la democracia, entre comillas, y del derecho internacional también, están hechas para proteger a los terroristas y a los delincuentes. Sí, señores, están hechas para eso, a cuenta de que el uso de la fuerza a cargo del Estado puede llegar a barbaridades mayores. Y cuando llega a barbaridades mayores, ¿dónde está la ONU? ¿Qué hacen? Veto en uno de los 5 del Consejo de Seguridad. En principio de intervención no se puede. ¿Sí ven cómo han desolado Venezuela? ¿Sí ven cómo han empobrecido Cuba? No estoy reclamando que intervengan, pues dejen las hipocresías ya. Disculpe, doctora Mónica Heller, que usted comenzó diciendo que estamos entre el miedo y la esperanza. ¿Cómo se van a mover ustedes, ciertamente, entre esos 2 extremos? Mira, a nadie le gusta estar en estado de guerra. El solo término asusta. Además, asusta lo que acompaña a la medida. Los toques de queda, los operativos, la posibilidad de represalia. Es decir, la población hoy está viviendo un momento difícil y está comprometido a pesar de su miedo. Pero también creo que por primera vez en mucho tiempo el Ecuador tiene esperanza de un cambio, ve la posibilidad de volver a ser un país de paz, y creo que eso es valiosísimo. Y creo que el gran reto es aprender a vivir con normalidad aún en estado de guerra. Y creo que ahí deben enfocarse todos los esfuerzos de la sociedad civil. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y la sociedad civil tiene que mantener la estructura, la normalidad, los empleos, la generación de impuestos, y tiene que mantener la bola rodando para que el país pueda avanzar a pesar de la situación. Qué bien definido. ¿Sabe quién lo hizo, doctora? Colombia durante 50 años. Puso a un lado, sin ignorar la guerra civil prácticamente no declarada en que estaban, ese país creció y prosperó. Qué bien citado. Ahora, Eduardo Reynoso, usted que es especialista en el comportamiento humano, me impresionó esto de que estamos entre el miedo y la esperanza. ¿Cómo debemos procesar esas 2 emociones? Bueno, normalmente esas 2 emociones son totalmente contrarias. Sin embargo, yo sí creo que hay que tener claro 2 cosas. La primera, el miedo tiene que convertirse en prudencia, y que esa esperanza que nos lleva al optimismo también tiene que llegar a ese punto medio. ¿Por qué? Porque si bien estamos viendo avances impresionantes, yo quiero decirles cuál es mi visión de lo que veo del Ecuador. El Ecuador es como vivir o entrar a ser director técnico de un partido de fútbol donde llegas 20-0 en contra, ¿okay? El ambiente está caldeado y te dicen tienes que vivir en medio de esto. Hoy tenemos un 20-3, un 20-4. ¿Cuál es la visión que tiene que tener el ciudadano?
es seguir parado en decir estamos mal o de alguna forma este no es el país perfecto, pues esto no es Suiza, ni tampoco somos suizos, ¿ok? O la otra es, por fin estamos avanzando después de que antes retrocedíamos, luego estuvimos atorados, ahora estamos avanzando. Yo sí considero que de alguna manera, agarrándome las palabras anteriores, debemos de estar más parados en la esperanza, pero sin pensar que ya la guerra está ganada. Hay que ganarla. Correcto. Y eso significa que así como tuviste una acción y genera una reacción, eso también va a volver a ocurrir y de diferentes formas y vamos a estar en ese ciclo. Y aún así vamos a tener que prevalecer. Ya que hablamos de guerra, ¿cuál es el objetivo aquí, coronel? O debe ser, porque ganar la guerra al narcotráfico es imposible. Entonces, ese no puede ser el objetivo de la guerra. ¿Qué se debe fijar como un objetivo a corto y mediano plazo para tener la sensación de que el sacrificio que estamos haciendo tiene sentido y no generar expectativas sobredimensionadas en la población, incluyendo lo que dice la doctora Mónica Heller? Tenemos que aprender a vivir con normalidad, aún con estado de guerra. Sí, Carlos, partamos de que tenemos que quebrantar la voluntad de lucha de los enemigos. Eso es principal y fundamental. Pero para quebrantar esa voluntad de lucha, ¿a quién tenemos que atacar o minimizar? Los líderes, partes económicas, financieras y su armamento en principio. Lo segundo, la población tiene que estar convencida que estamos en guerra. Guerra es guerra. Y eso significa que no es un cambio así nomás. Es algo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con una situación de incertidumbre y miedo. Tenemos que aprender a conocer a nuestros enemigos y a las personas que están a nuestro lado. Es una guerra que no la vemos. No sabemos quién es nuestro enemigo. Vamos a entrar a lo largo de la semana en uno de los aspectos que mencionó el coronel, y no es que ninguno de los que está aquí lo domine o lo pueda mencionar, pero hay una parte que todo el mundo clama ahora. Sí, hay que atacar la yugular, el sector financiero, UAFE, SRI, sí, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cuándo? ¿Con qué medidas? ¿Existe la suficiente legislación? ¿Ya quieren que capten los bienes? ¿Cómo? Es facilito proponer. Hay que hacer llover. Ajá. ¿Cómo? Lorena. En Radio Canela, el presidente de la República fue más radical incluso cuando se refirió a lo que debe hacerse con fiscales y jueces que no tomen la posición adecuada ante los terroristas. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio, y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados. Nosotros nos estamos moviendo y en este momento están sintiendo que la cosa está totalmente diferente y cambia la dinámica. Primero, porque es derecho internacional humanitario. Segundo, porque el juez fiscal que los ayuda es parte de una red de terrorismo. Ahora tienen un poquito más de cuidado de andar ayudando a un narcotraficante o a un terrorista. Porque, dijo él, van a ser vistos, no sabemos con qué medida, instancia o recurso, como aliados de los terroristas. Ahora, de los 1,000 y pico detenidos, cerca de 200 apenas son identificados como terroristas. Ahí hay varios problemas. El de la justicia es cómo hacer que no los dejen en libertad o los acusen por los delitos adecuados. Y la otra, la logística, es dónde los guardan. Hay quienes han propuesto que los cuarteles tienen que ser habilitados inevitablemente para no devolverlos a las prisiones. Pero creo que topas un tema que es trascendental aquí. Esta es una guerra declarada no por el gobierno, es por el Estado. Y aquí hay un círculo de instituciones que tienen que sumarse a, entre comillas, esa guerra, y además tiene que fortalecerse. Vamos ahí, la Fiscalía necesita refuerzos. Tenemos a 500 detenidos, 500 personas que sea que lo vayan a acusar de terrorismo o no terrorismo. Necesitas preparar la acusación, las pruebas, la audiencia, todo de cada una de esas detenciones. Tienes a la función judicial que deben tener esos jueces mucho miedo, los jueces que les corresponde hacer. Necesitas reforzar su seguridad o reforzar también su personal. Necesitas las labores investigativas. Es decir, aquí es cuando discutíamos el otro día, el viernes, en un debate en Radio Centro, decíamos, yo era de la posición, si me pides un incremento del IVA, que sea para financiar esto, reforzar a la Fiscalía, reforzar a la función judicial, reforzar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, 100% un financiamiento para
llevar adelante esto, si no, no tiene sentido. Entramos en el tema clave y a propósito de eso la doctora Mónica Heller hizo una declaración más o menos en este sentido, no con estas palabras. Dijo, ok, estamos dispuestos al aporte y al sacrificio, se pueden estudiar las alternativas. ¿Cuál va a ser el aporte del Estado? ¿En qué se va a sacrificar el Estado? Pasadas 72 horas de esa propuesta, doctora, nadie discute que hay un costo adicional, que hay que hacer un esfuerzo adicional. Lo que está en discusión es la proporcionalidad y la focalización del esfuerzo. ¿Creen ustedes que por ser de rendimiento inmediato y rápido resultado debe mantenerse esto del 12 al 15% del IVA? ¿O identifican que en las alternativas que han aparecido debe evaluárselas mejor? Lo primero es que hay que entender cuál es la realidad del Ecuador. El año pasado el déficit estuvo entre los 4.500 a 4.700 millones de dólares. Se prevé que este año el déficit va a estar muy cerca de los 8.000 millones de dólares. Eso quiere decir que está en riesgo la estabilidad económica, la dolarización, la seguridad y en general la estabilidad del Estado. No podemos solo hablar del estado de guerra, siendo cierto que esa es la prioridad. Necesitamos mantener un equilibrio de todos los factores para que nada se caiga. El IVA es la medida inmediata, es la que da resultados mañana. A nadie le gusta pagar impuestos. No hay nada que sea tan desagradable como pagar más impuestos. El problema es cuál es la alternativa. Si no se hace ese incremento del IVA, ¿qué pasa con el Estado mañana? Es decir, ¿cómo paga los sueldos del mes de febrero? ¿Cómo garantiza el pago de su deuda externa? ¿Cómo paga los GATS? ¿Cómo paga la guerra que está enfrentando el Ecuador? Es decir, no podemos ser tan pequeños de mente y tan sesgados de pretender que el dinero que se recaude, si es que se aprueba el incremento del IVA, sea única y exclusivamente para financiar el estado de guerra. El país tiene muchísimos problemas. Y desafortunadamente estos no son problemas causados ayer. Este es el cúmulo de problemas que ha resultado en un estado quebrado, en un estado inviable, en un estado de inseguridad. Entonces creo que la lógica llama en este momento a hacer un sacrificio, a hacer un ejercicio de desprendimiento y de hacer todo lo que hay que hacer en todos los frentes. Sí, creo que hay que subir el IVA. Por supuesto, lo ideal sería que sea de manera temporal, pero no creo que hay alternativa. Y creo que hay que tomar las otras medidas de la misma manera. Es decir, creo que hay que reducir el gasto del Estado. Es un Estado obeso, es un Estado pesado, que gasta más de lo que gana y donde se ha vuelto un hábito gastar más de lo que se gana. Es como los gobiernos han mantenido su popularidad. Y el problema es que ese es un ejercicio que no es sostenible. No podemos gastar más de lo que ganamos. Tenemos que reducir el gasto corriente, tenemos que reducir el peso del Estado, tenemos que eliminar subsidios, porque desafortunadamente los subsidios son un tema muy sensible. Yo entiendo que es un tema sensible, pero usted puede dar subsidios cuando los puede pagar, no cuando no los puede pagar. Y el error profundo que se ha cometido en el Ecuador es pretender que todos estos subsidios y estos gastos y toda esta fórmula de trabajo donde a todo el mundo se le da algo para que esté contento, viene a expensas de la realidad. Y lo que pasa es que nos hemos comido todos los colchones. Entendido. Ya no hay de dónde. Si no se toman todas las medidas conjuntamente, coyunturalmente, no podremos sobrevivir y lo que está en riesgo, además de la seguridad, es la dolarización. Entendido. Compartido. Lo veremos al volver. Sí, este momento debe ir más allá de superar el estado o financiar el estado de guerra, sino dar por fin el salto que tanto se ha postergado. Ya van a ver quién lo dijo en breve y las reacciones que a esta propuesta tienen Eduardo Reynoso y el coronel Edison Romo cuando regresemos, Lorena. Cuando volvamos, el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner respecto a cómo hay que aprovechar este momento. Y por supuesto, continuamos con nuestro panel de invitados. Actuar en estado de guerra, bajo un conflicto armado interno, exige de todos los actores democráticos medir muy bien primero sus palabras y acciones. Así el objetivo que todos decimos tener se alcanzará más pronto y mejor. No hay que callar la crítica, pero mucho menos hacer el papel de tontos útiles para el enemigo. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú!
¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estamos hablando de cómo seguir y crecer en estado de guerra. Les recuerdo que el reprise de este programa es en One Plus, Canal 14. El mismo número en las 3 calderas que lo reproducen. Extinto TV Cable, Claro TV, CNT. Apenas concluye, se emite un resumen en Ecuador en Vivo, su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos nos siguen en el simultáneo, mientras se emite el programa a través de Macro Digital. Lo que había anunciado Lorena es esto. Así es, Carlos. En una entrevista para el programa Verás anoche, el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner se refirió a cómo debe aprovechar el momento el primer mandatario. Cuando tienes el respaldo que tiene hoy el presidente de la República, cuando tienes la unidad en la Asamblea que tiene hoy el presidente de la República, tienes que aprovechar ese liderazgo para encaminar ese tipo de cambios y lograr esa cohesión. Eduardo Reynoso coincide con lo que acaba de decir Mónica Heller, esto fue apenas ayer. Mónica Heller dice que debe haber desprendimiento en todos los frentes y anunció que es el momento para una serie de medidas que se han postergado. ¿Mentalmente la gente está lista para eso? Nunca está lista. Lo que ocurre es que nos adaptamos, somos seres adaptativos. Cuando vino el COVID, todos tuvimos que cambiar nuestra vida y adaptarnos a esa nueva normalidad. El estar en este ambiente implica que también tengamos que adaptarnos a esa nueva normalidad. Pero a diferencia de lo del COVID, que no nos dejó más generosos, aquí lo que tenemos que buscar es que la gente llegue a la generosidad que necesitamos, a la generosidad de saber de que tenemos que apoyar a un gobierno, que debemos de dejar de pensar si es perfecto o no es perfecto. Es que aquí estamos, y eso lo decía desde hace 3 semanas en los editoriales, estamos entre apoyar a los buenos imperfectos o apoyar la maldad de los malos. Esa es la situación en la que nosotros nos estamos encontrando. Algunos dicen, ya lo estamos haciendo, estamos saliendo a trabajar todos los días, esto es un acto heroico, ya estamos gastando adicionalmente en seguridad y quieren pedirme otro aporte, por ejemplo. Dicen, yo iba antes y venía en bus a mi barrio del sur. Ahora voy y vengo en taxi. Son $5 adicionales, señor Vera. ¿Saben una semana cuánto me significa? ¿Saben un mes cuánto me significa? Más de $125. ¿Sabe cuánto gano yo? 600. Estoy votando en seguridad. El 25% de mi presupuesto. Y aquí que me dicen que pague más. No es suficiente.
porque una cosa es tratar de sobrevivir como individuo y otra cosa es salvar la patria. Y es que el enfoque está básicamente en salvar a la patria, de unirnos para que eso ocurra, no tratar de salvar solamente a tu familia. Eso es una gran diferencia. Lo uno es sobrevivir, es como agarrarte a una balsita esperando que el tsunami de la ola no te llegue jamás. Eso no va a ocurrir. Aquí hay que realmente entender que tenemos que cambiar ese clima social en el que estamos viviendo. Y eso es uniéndonos todos. Casi todos. Los delincuentes no se van a unir. Por supuesto, por supuesto. El brazo político del terrorismo o del narcoterrorismo de los narcos tampoco se va a unir. Ha hecho declaraciones y lo dice que es otra cosa. Ahora, Coronel Isidón Romo, en cambio hay otros sectores que dicen, de acuerdo, me piden un esfuerzo más. Uno, que sea proporcional. Dos, que sea compartido. Pero tres, que se vean los resultados. Yo me aprieto más, yo me ajusto más, pero quiero más seguridad. ¿Qué es en esta circunstancia darle más seguridad? ¿Qué otras cosas adicionales hay que hacer? Bueno, partamos del escenario que vivimos, Carlos. Realmente la población en su mente, en su cognitivo, sabe que tiene más seguridad por la presencia militar, que eso es un punto fundamental. La gente se siente motivada, cambia de actitud, primero. Segundo, el papel de Fuerzas Armadas es fundamental al llegar a la unidad nacional. Sabemos que la amenaza es la misma, es común para todos, y este momento hay que aprovecharlo por las disposiciones, por las certezas y adecuadas medidas que ha tomado el presidente para, en su momento, Fuerzas Armadas tiene que actuar. ¿En su momento? Sí. ¿El momento cuál es, Carlos? Tenemos que definir claramente los objetivos militares que son. Porque tenemos un problema. Decimos que son 22 grupos terroristas. Pero ¿realmente son 22? ¿Dónde están? ¿Quiénes están? ¿Inteligencia los ha identificado? ¿Cuáles son las áreas de operaciones? Porque tenemos que trabajar con eso, no a la ciega. Ok. Vamos entonces a llegar hasta aquí en este bloque. Porque lo que viene en el siguiente, justamente, Lorena, tiene que ver con eso, proviniendo, si no me equivoco, de un militar. Así es, Carlos, cuando volvamos, la arenga que hizo al país el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Actuar en estado de guerra, bajo un conflicto armado interno, exige de todos los sectores y actores democráticos medir muy bien primero sus palabras y acciones. Así el objetivo que todos decimos tener se alcanzará más pronto y mejor. No hay que callar la crítica, pero mucho menos hacer el papel de tontos útiles para el enemigo. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando cómo seguir y crecer en estado de guerra. Y para eso el siguiente aporte de Lorena. Por primera vez se vio en el tono y en el contenido de un militar como el almirante Jaime Vela la exhortación a la lucha que necesitaba el país en esta coyuntura. Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia
en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. Desde el conflicto del CENEPA, no oigo hablar a un militar con tanta claridad, convicción y firmeza. De época de Paco Moncayo, de José Gallardo y desde luego de Sixto Durán Ballén con ni un paso atrás. ¿Qué significa esto dentro del esquema legal? Todo grupo terrorista es un objetivo militar, le está respondiendo el almirante Vela lo que decía el coronel Romo que hay que precisar. Por supuesto, porque toda guerra tiene unos objetivos. Yo he estado pensando mucho en esos objetivos y creo que desde la propia definición de conflicto armado encuentro ahí los objetivos, porque el conflicto armado se define como cuando existen grupos armados que tienen una intensidad de ataques que va más allá de lo ocasional y con un nivel de organización que permite mantener operaciones continuas. ¿Y ahí tu objetivo Entonces, no los es objetivos eliminar al es enemigo? eliminar las organizaciones, es decir, poner fin a esa organización financiera de armas, etcétera, que tienen todas estas organizaciones hasta llevar al país a un nivel de cuestiones aisladas. Esos Poner son los fin objetivos. a esa organización financiera, eliminar esos grupos, ¿eso significa matarlos o no? Eso significa, Carlos, utilizar o atacar en todas las ramas. En la parte financiera es muy importante el control de armas. Pregunté por los individuos, ¿matarlos o no? Si es que es necesario, sí, por supuesto. El uso de la fuerza letal está autorizado por todos los convenios internacionales previo cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad. Aquí y está perfectamente permitido. Atentamos al tema clave para el especialista. ¿Cuándo es necesario? Dice Carlos de Tomaso, si es que es necesario, por supuesto, el uso de la fuerza letal está permitido, y aclara enseguida, bajo ciertos esquemas. ¿En qué caso las Fuerzas Armadas y la Policía deben proceder así? Las Fuerzas Armadas y la Policía deben efectuar la actividad que consideren necesario, abatir o neutralizar. Abatir o Primero, neutralizar. Neutralizar, después abatir. Depende de las circunstancias. Si el terrorista está con un arma y a usted puede dispararle a usted, hay que disparar primero, ¿no es cierto? O sea, es mi seguridad. Aquí ya no viene el derecho de derechos humanos, nada, es derecho internacional Pero humanitario. no lo hicieron en el caso de TC en la policía, y estaban con un arma y tenían el potencial de disparar. Yo creo que son circunstancias que a lo mejor vieron que podían retenerlos sin neutralizarlos. Yo pienso que en el caso de combatir con terroristas... Podían detenerlos sin eliminarlos, querrá decir, así es, porque los neutralizaron. Perdón, justo. Yo creo que es mejor abatirlos que detenerlos o neutralizarlos. Es un problema tener prisioneros de guerra, es un gran problema. Porque serían prisioneros de guerra los acusados de terrorismo, 200 detenidos. Claro. Que ya veremos cómo se resuelve. Eduardo. Es interesante porque lo de TC es lo peor y lo mejor que podía haber ocurrido. Miren lo que voy a decir. ¿Por qué? Es lo peor porque nadie quisiera que esto le pase a este país y ver lo que ocurrió. Pero por lo menos fue el vistazo de entender, de realmente verle el rostro a la maldad y al terror que es lo que nos ha estado sometiendo todos los años. Y ha hecho que la gente, el inconsciente colectivo, se enfoque en lo único que tenía que enfocarse. Pero esta gente, que no es tan bien preparada, de todas maneras es astuta. Porque cuando ya vieron que los tenían ahí listos, cogen las cámaras y los ubican hacia ellos. Nadie va a dispararle si es que las cámaras los están enfocando. Entonces, aquí estamos hablando de otras cosas que tienen que ver con psicología. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo esa. O sea, lo que están usando es... Universalizar el miedo y el terror. Por supuesto. Ok, ahí yo coincido con una cosa clave y difícil de entender que ha dicho Eduardo. La dije antes sin habernos coordinado, aunque en otras palabras. Es lo mejor y lo peor que nos pudo haber pasado. Lo mejor, porque evidenció algo que la gente no terminaba de creer. El nivel de audacia, de perversidad al que se puede llegar. Y segundo, lo mejor porque no tuvo bajas de lado y lado. Demostró una cosa más, cómo la mafia utiliza a los más débiles como carne de cañón para este tipo de operaciones intimidatorias.
Se notaba que eran inexpertos, que eran jóvenes, algunos no tenían la alimentadora puesta en el arma. Algo sabían de televisión porque buscaban que les pongan el corbatero, querían que la señal esté al aire. Hay también un comunicado muy perverso de una troll muy famosa diciendo que TC es sospechoso porque detallaba una serie de medidas de seguridad. Yo trabajé ahí hasta hace un año y desde entonces era muy vulnerable. Y no es cierto que hay 18 guardias adentro que pueden reaccionar en una manera determinada y que se toma 8 minutos de volver, de entrar, de por donde le hicieron al llegar al estudio, máximo 2 minutos, en fin. Hay mucha infamia del lado aliado del terrorismo y de los narcos en este asunto que hay que procesar con mucho cuidado. Doctora Mónica Heller, el grado de prudencia y de dureza con que está actuando hasta ahora las Fuerzas Armadas, ¿genera confianza al empresariado o son partidarios ustedes de medidas mucho más definitivas? Mire, creo que estamos asimilando lo que está pasando. Es la primera vez que hay una respuesta clara, contundente y definitiva por parte del Estado. Y creo, como le decía en un principio, que eso le da esperanza al Ecuador. En un momento pensamos que habíamos perdido el país. Y esto nos da una luz al final del túnel y nos hace pensar que a lo mejor Ecuador puede volver a ser un país de paz. Lo que es muy importante es dar el acompañamiento para que el impacto práctico de la situación sea el menos grave posible. Es decir, por ejemplo, en este momento el toque de queda no es bueno para la productividad. Entonces, una de las propuestas que debe ser evaluada es el matizar, el generar toque de queda más estricto en las zonas de más alta inseguridad y más laxo en las zonas de menos peligrosidad para que se pueda retornar a la normalidad y a la productividad. Entonces creo que un poco el mérito en este momento, el arte, está en encontrar el equilibrio entre lo que hay que hacer, lo que eso implica, lo que eso cuesta y afectar lo menos posible al resto de los sistemas en el Ecuador para que de alguna manera podamos llevar esto a largo plazo sin afectar la productividad, sin afectar las estructuras productivas, garantizando que no se pierdan plazas de trabajo, mejorando, por ejemplo, la imagen del Ecuador ante el mundo. Creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, porque este es un mensaje que asusta al turismo, por ejemplo. Y uno de los retos, uno de los temas importantes que debemos enfrentar hoy, que Colombia, por ejemplo, lo hizo muy bien en su momento con un slogan que es: el riesgo es que te quieras quedar. Y convirtieron lo negativo en positivo. Correcto. Y creo que eso es lo que necesitamos hacer ahora. Creo que la segunda etapa que nos corresponde a todos es minimizar el impacto, garantizar la productividad, tomar las medidas que mitiguen el impacto de lo que está pasando y trabajar estrategias que nos ayuden en un mejor acompañamiento de imagen, de seguridad, de confianza, etc. Está claro. Ahora entiendo por qué no es usted optimista del todo y se mantiene todavía escéptica, es decir, con lo que acaba de decir contesta la pregunta que le iba a hacer. Y a la vez con lo que acaba de proponer, volvemos. Lo dijo, hay que darle acompañamiento a la medida. ¿Cuál es ese acompañamiento? A eso nos dedicaremos ya mismo. Lorena. Cuando volvamos, las reflexiones finales de nuestros invitados de esta noche, junto con imágenes de lo que el Ecuador ya está sacrificando y aportando en este estado de guerra. Carlos. Actuar en estado de guerra, bajo un conflicto armado interno, exige de todos los actores democráticos medir bien primero sus palabras y acciones. Así, el objetivo que todos decimos tener se alcanzará más pronto y mejor. No hay que callar la crítica, pero mucho menos hacer el papel de tontos útiles para el enemigo. Vera a su manera, crítico e independiente. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Entramos en la parte final de este programa en que estamos tratando cómo seguir y crecer en estado de guerra. De paso, la doctora Heller dijo al principio que deberíamos buscar mantener la normalidad sin afectar la producción, y después precisó lo que es viable, es decir, haciendo el mínimo impacto posible en esto. Seguir en este estado sin afectar la producción es imposible, pero hay que buscar que sea con la mínima afectación. Ella misma nos convocó, nos invitó a darle el acompañamiento necesario a lo que se ha hecho. Y con esa propuesta última de ustedes quiero concluir. ¿El acompañamiento por dónde? Yo creo que el acompañamiento está en las decisiones que tienen que tomarse, especialmente en el sector público, en base a esta declaratoria de conflicto armado. Ya hay instituciones que han empezado a utilizar esta declaratoria como fundamento jurídico para la toma de decisiones importantes, como el Consejo de la Judicatura. Pero, por ejemplo, se vienen decisiones importantísimas como la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional también puede tomar como fundamento esta declaratoria para ser más flexible en la aprobación de las preguntas tan importantes que tienen ahora para aprobar y que forman parte del paquete de medidas de seguridad que se tiene. Entonces, el acompañamiento es siendo comprensibles, exigiendo donde se tiene que exigir y tomando las decisiones que se tienen que ir, porque no hay vuelta atrás. Esto es ya hasta el final. Coronel Edison Romo, ¿por dónde el acompañamiento? ¿En la parte suya de estrategia militar, policial? Yo pienso que definitivamente es la oportunidad de llegar a un plan, digamos, a una unidad nacional. Las Fuerzas Armadas... Pero no total. Proponerse una unidad total es utópico y hasta contraproducente. Sí, unidad nacional. No la sigamos invocando aquí. Ya han visto ustedes las disidencias que hay. De los que vienen cubiertos, en el fondo son aliados de los narcos. Son justamente campañas psicológicas o acciones psicológicas que se debe hacer en favor de nuestra población, en favor de nuestras Fuerzas Armadas, y operaciones psicológicas en contra justamente del enemigo. Ya, pero mientras conversábamos fuera de cámara, usted nos decía una cosa que es oportuno que la exteriorice en cámara. Lo peor está por venir. Bueno, Carlos, a mí personalmente me preocupa lo que se viene, justamente, porque hoy en la actualidad nos sentimos bien, pensamos que estamos llevando la delantera, pero estamos combatiendo ¿contra quién? ¿Contra los empleados de quién? ¿Son los carteles los poderosos? ¿Cuánta plata están perdiendo, Carlos, por no sacar droga por los puertos ecuatorianos? Y esa pérdida económica, ¿hacia dónde va y cómo va a influir? Es decir, si yo soy el dueño del cartel, estoy perdiendo tanto, necesito invertir para recuperar esa posibilidad en el Ecuador. Y para hacerlo eso, si viene lo complejo, tecnología, hombres, combates, reclutamiento, militares, población, y eso es lo duro. Se viene entonces una gran contraofensiva. Claro. Mónica Heller, en su caso, lo que usted mismo propuso, ¿cómo lo contestaría más allá de algunas precisiones que hizo? ¿Cómo darle acompañamiento a lo que se ha hecho para que salga mejor? Lo primero es no permitir que nos gane el miedo. Necesitamos volver a la normalidad. Necesitamos trabajar. El Ecuador necesita trabajar. Los ecuatorianos somos resilientes, somos optimistas, miramos al futuro y necesitamos volver a ese estado de cosas. El Estado, el gobierno, las Fuerzas Armadas harán lo que les corresponde y lo que el país quiere que hagan. Hay un gran apoyo nacional y el país quiere que esto se dé. Paralelamente, el sector productivo tiene que trabajar, la gente tiene que volver a la normalidad. Tenemos que encontrar una forma de vivir sin miedo, de salir a la calle, de trabajar, de consumir, de salir en las noches, es decir, necesitamos que el Ecuador viva en absoluta normalidad.
Necesitamos mitigar los impactos, por ejemplo, con la semaforización del toque de queda. Necesitamos campañas de optimismo y de confianza que se muestre al mundo para que volvamos a tener turismo, porque es una fuente transversal de ingresos, y necesitamos entender que los precios que paguemos serán pocos y necesarios ante la perspectiva de un mejor Ecuador, un Ecuador productivo y un Ecuador de paz. Gracias, doctora Mónica Heller. Reitero mi acotación de que volver a la absoluta normalidad es imposible, aunque es necesario y será quizá seguro a largo plazo. Lo que se ha planteado acá en el ámbito de su especialidad, que es el neuromarketing, necesitamos no permitir que nos gane el miedo. ¿Cómo hacemos eso? Yo considero que hoy en lo que debemos de enfocarnos es en una campaña realmente fuerte de patriotismo. Hay dos cosas en la vida: o uno busca sobrevivir de los dolores en los que está, en el inconsciente colectivo, o la otra, construye hacia arriba, que es el hecho de la idealización, el hecho de los sueños, y no hay un sueño mayor que el del patriotismo en muchos países, que eso se ha ido perdiendo acá. Hoy la palabra más fuerte es familia, en otros países la palabra es patria. Correcto. Entonces debemos de empezar a subir esto como primera cosa. Para mí eso es importante, patriotismo con la gente. Segundo, no podemos perder esta consulta. Debemos de ganarla y debemos ganarla por goleada. O sea, tiene que verse eso en números, una señal rotunda, no es solo ganar, que sea rotunda. Los empresarios tienen que pagar los impuestos. Los empresarios, ¿qué tienen que hacer? Seguir colaborando y siendo generosos. Si hoy esta patria les ha dado la oportunidad de tener trabajo, pues hoy se necesita que esos recursos vayan donde se necesita. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden. Las Fuerzas del Orden ya no debe ser policía, Fuerzas Armadas, debe ser eso, justamente el bloque de seguridad en pleno. Un solo puño, desde ellos tiene que darnos el ejemplo a todos nosotros. Y por favor, el periodismo, más positivismo y menos entrevistas con expertos de papel, que le embarraron cuando tuvieron su tiempo y que hoy salen como los grandes expertos a decirle a la gente que sí está tratando de solucionar las cosas, cómo hacerlas. Locura es hacer siempre lo mismo, esperar un resultado distinto. Gracias a ustedes por haber aportado en esa línea en el programa y seguiremos toda la semana en aquello. Pero para cerrar, Lorena. Martina Vera Pérez, en su programa Te Veo Ecuador de Teleamazonas el viernes pasado, resumió muy bien lo que gran parte del país hoy siente y quisiera decir. La pregunta retumba más que nunca dentro de nosotros. Toca nuestras raíces, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esta semana nos rompió y tuvimos que recomponernos, juntar todos los pedacitos y salir a flote. Como pudimos, como hicimos siempre y como volveremos a hacer. Vivimos una pesadilla colectiva, atravesamos todas las emociones juntas. Intentamos mantenernos firmes, dosificamos la ira y dejamos correr algunas lágrimas también. Por primera vez, un ataque terrorista en nuestro país fue casi una cadena nacional. Una imagen de la que no podíamos ni podremos desprendernos, un sonido desesperante. El terror diciéndonos en la cara que no conoce de límites. Se desbloqueó otro nivel, uno más. Y ahí estábamos nosotros, los ecuatorianos, desesperados por volver a nuestras casas que se transformarían en nuestras trincheras. La maldad logró varios de sus objetivos, pero nos dimos cuenta de que los buenos somos más. En medio de ese caos, aparecieron personas que se convirtieron en superhéroes en un rato, casi sin intención. Aquellos que con templanza pudieron deslindarse de lo individual para atender la angustia de la mayoría. Primeramente yo me encomendé bastante a Dios y le dije, Señor, guíame tú, nada más. También surgieron aquellos que le pusieron el cuerpo y cuidaron de los barrios, cargaron a los heridos, atendieron las emergencias y nos ayudaron a vencer los miedos, a volver de a poquito a apoderarnos de nuestras calles. Son esas personas quienes merecen todo nuestro reconocimiento. Sí, los ecuatorianos somos mucho más que un país en guerra y pase lo que pase, no tenemos que olvidarlo. El futuro es un misterio,
pero el presente nos convoca a estar juntos, atentos, protegidos y sobre todo unidos, más que nunca, porque esto y esto también es de Ecuador. Ese mensaje vuelve innecesarias más palabras de mi parte, así como aquellas que han aportado nuestros invitados. Lorena. Mañana a las 22 horas nos vemos en una próxima emisión de Vera a su manera. Gracias por todas sus voces de aliento, de nostalgia, de preocupación y por seguir creyendo en este país. Hasta entonces, gracias por su gentil compañía. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es.